Primeras noches que yo recuerdo solo aparecían algún tipo de luces en mi recámara. Estas luces, cuando entraban en la habitación, generaban una especie de vibración o movimiento, porque esto me hacía despertarme. Estoy totalmente sumido en este sillón cuando veo que dentro en esa luz, muy imperceptiblemente, veo una figura donde yo para mí ya no era nada más luz, sino veo un contorno de una cabeza, veo hombros, veo brazos, veo todo un cuerpo. Y en ese momento... Hola a todos, bienvenidos. Les pido disculpas por las demoras que estoy teniendo en las publicaciones, pero como verán acabamos de estrenar la serie con Jaime Maussan, Los Expedientes Secretos de Jaime Maussan en History Channel. Tenemos la otra serie que es Cama Alerta en A&E y estamos preparando algo nuevo que va a salir en un par de meses y que me está teniendo súper ocupado, pero les pido disculpas. Le quiero agradecer a Esteban de GuionTube, que hoy hace unos minutos me mandó un mensaje diciéndome YouTube te extraña, así que dejé todo lo que estaba haciendo y me vine a grabar. Y les pido disculpas por estos lapsos entre medio de cada video, incluso en las respuestas. Si verán, estoy sin responder ya hace bastante, pero es que no estoy teniendo tiempo de sentarme. Están pasando muchas cosas en torno al fenómeno ovni que llaman la atención muchísimo. Después seguramente hagamos un video específico de esto, pero hoy, 31 de mayo, se hizo la primera audiencia pública de la NASA hablando de ovnis. Cosas importantes. Como primer punto, la NASA admite que los ovnis existen. Entonces admiten que hay objetos volando que no saben qué son. Ahora, dentro de ese primer informe preliminar, también dicen que no tienen que no tienen evidencias para decir que sean extraterrestres. Claramente hay 1.000.000 de opciones y en realidad tampoco tienen evidencia para decir son terrestres, pero obviamente si llegan a decir algo así es un problema. No significa que sean extraterrestres, porque ustedes saben, por lo menos mi postura es que no tengo idea qué son. Y la de mucha gente. También hay mucha gente que afirma y plantea tener ideas de qué pueden llegar a ser. Y ese es el punto, y esto es interesante, de nuestros dos entrevistados. Hoy voy a juntar a dos entrevistados que yo conocí juntos, hice juntos, y quiero que ustedes escuchen y opinen. Son contactados. Ustedes saben que yo tengo ciertos reparos con los contactados porque no tengo modo de poder comprobar el relato. Son dos entrevistas que tienen algunos años. Ellos son mexicanos. Son Héctor Galicia y Claudia Rubalcaba. Nos van a contar sus experiencias, cómo empezaron sus contactos con estos seres de luz desde su más temprana infancia. Escuchen primero a Claudia, después a Héctor y después me encantaría muchísimo escuchar sus opiniones. Antes de ir al video, recuerden seguirme en mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisS oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. Tengo el podcast La Huella OVNI, que es lo que más estamos manteniendo casi cada uno semanal, un poquito menos ahora, pero ahí sigan el podcast, recomiéndenlo, hagamos que este canal crezca. Yo les prometo empezar a darle más dedicación, pero de verdad es muy difícil dividir los tiempos, pero prometo empezar a poner más videos. Bueno, nada, vamos con estas dos entrevistas que tienen más de 10 años y escuchemos a dos contactados que se encontraron en la vida porque coincidían sus historias y me parece que eso es maravilloso. Bueno, por favor, primero dime tu nombre completo, como quieras aparecer y cómo te presentamos. Muy bien. Hola, mi nombre es Claudia Rubalcaba, soy de México y estoy aquí ahora con ustedes por una experiencia del fenómeno OVNI, mejor dicho, por la línea del contacto. Cuéntame la primera experiencia que tuviste. Esta primera comunicación se da a partir de los 4 años, dentro del primer septenato de mi vida. A partir de los 4 años, cuando tienes de algún modo un poco más de memoria, de conciencia quizás de esta realidad. En las primeras noches que yo recuerdo solo aparecían algún tipo de luces en mi recámara. Estas luces, cuando entraban en la habitación, generaban una especie de vibración o movimiento, porque esto me hacía despertarme. Entonces, al escuchar esos sonidos, esas frecuencias, escuchaba como una especie de panal de abejas, unos zumbidos. Y entonces esto me hacía levantarme, incorporarme y darme cuenta que había un par de luces jugando en la habitación, una especie de balones que entraban en el cuarto y giraban a una gran velocidad y generaban sobre todo este movimiento de vibración. Esta primer fase, digamos, duró, supongo, un par de meses. Nunca, obviamente no tengo una referencia de tiempo, de saber cuánto tiempo duró, pero seguramente fueron algunos meses hasta que una de estas luces entró en la habitación
yo escuché, además de la vibración y el sonido, una especie de golpe. Esto me hizo sentarme y cuando me di cuenta, una de estas pelotas flotaba justo frente a mi cama, a la altura de los pies. Cuando abro mis ojos, esta figura es como si se hubiera abierto una especie de zipper o cierre y aparece una figura humana bastante larga. Fue en esa primera ocasión que ocurrió esto. ¿Y después cómo continuó? Después, a través de algunos sueños, yo escuchaba algunas indicaciones que me decían: Claudia, despiértate, incorpórate, siéntate. Y cuando esto ocurría, como en esta fase de sueño, yo recuerdo en automático me sentaba en mi cama y empezaban pues todo este movimiento de luces dentro de la habitación. Cuando en estas primeras ocasiones me hablaban, yo no ubicaba si el sonido de esta voz venía de fuera, venía de dentro de la habitación o le escuchaba dentro de mi propia cabeza, como a la altura de mi cerebro. Como que con el tiempo fui ubicando de dónde venía este sonido, además del sonido, de esta vibración, el tono o la voz de este personaje que estaba justo frente a mí. Las primeras ocasiones, de lo que recuerdo, me hablaban de una realidad. Yo preguntaba, de una realidad obviamente que no era la materia, la física, la de esta tercera dimensión, y me decían que en esa realidad, ese contacto, esa comunicación nunca se había perdido entre nosotros. Una de las primeras cosas que yo creo como a los 6, 7 años, porque esto duró un par de años. Un segundo. El sonido. Esta realidad de la que me hablaban de una realidad que evidentemente no era esta tercera dimensión. Me decían que en esa realidad había un contacto y una comunicación que nunca se había perdido entre nosotros. Recuerdo que yo creo que entre los 6 y 7 años, una de las primeras cosas que ya empecé a cuestionar era por qué estaban dialogando conmigo. Y uno de ellos me dijo, no, tú fuiste quien vino aquí. Nosotros solamente estábamos esperando la comunicación nuevamente para reintegrarnos a tu realidad. Entendí entonces, como, no sé de qué manera, de manera yo creo que muy natural, siempre he dicho, como un niño puede operar en contextos de su realidad, que era una comunicación como haber tenido a un pariente, a un familiar muy lejano y que nuevamente esa comunicación se estaba retomando. Además me parecía sumamente muy familiar. Nunca en estas fases, te diría, de lo que recuerdo en mi primer septenato, nunca tuve miedo. Fue siempre una comunicación y un sentir sumamente muy confiable y sumamente muy asertivo, de saber que lo que me estaba pasando era real y que estaba operando, además de una realidad como cualquier niña, estaba operando en la realidad una comunicación de escuchar estas vibraciones, de escuchar estas voces y de poder visualizarlos a ellos cuando ya se presentaban a partir de que yo veía estas luces y cómo tomaban estas luces forma dentro de su propia sintonía para poder dialogar conmigo, ¿no? ¿Conocías más niños o hablabas con alguien de esto que te ocurría? No, pasaron los primeros 7, 8 años de mi vida en un absoluto silencio. Yo me daba cuenta como muy hábilmente que la realidad de la gente que me rodeaba no era definitivamente la misma. Entonces algo, no sé, yo creo que yo siempre he pensado que algún instinto de sobrevivencia me decía, guarda silencio, esto es tuyo, es personal. No lo abres con nadie, porque en verdad miraba a mi alrededor y yo veía a la gente conectada en otro tipo de realidad, ¿no? Nací en un seno católico y obviamente pues en cuanto a temas espirituales o en cuanto a temas de la vida misma, yo escuchaba temas, por ejemplo, de culpabilidad, escuchaba temas del pecado, escuchaba temas de la ira de Dios y de pronto esto a mí no me cuadraba con lo que en estos diálogos donde me hablaban que esta humanidad merece toda la abundancia y que merece todo el amor y toda la creatividad de Dios, no me cuadraba. Entonces, de algún modo, un estado de coherencia como niño me hacía guardar ese silencio. Entonces, durante muchos años lo tuve así, de manera muy personal. ¿Cómo se daban estos contactos? ¿Siempre se dieron de esta manera o tuviste contactos personales? ¿Cómo fue? Al principio, como te decía, eran estos sonidos, visualizar estas luces, seguramente eso duró mucho tiempo y después empecé a escuchar estas voces. Cuando tuve este primer diálogo con este ser que se presentó, ahí me doy cuenta y él me da información y me comenta que es gente que viene del sistema de Andrómeda, de galaxias, de esta galaxia que está en el sistema de Andrómeda, y él me decía que en realidad el origen de esta comunicación con la humanidad había sido de siempre, que ellos conforman esta humanidad, que hemos sido un proyecto que ha conformado la realidad de ellos y que siempre han estado. En realidad es que nuestra historia humana forma parte de ellos siempre han estado aquí. Y esa comunicación al principio fue como telepática, un poco por explicarla así, porque yo escuchaba mucho estos sonidos, sobre todo muy siempre acompañada de sonidos y vibraciones, junto con la voz de este ser, de este personaje.
Después, durante algunos años, sobre todo en la etapa de la adolescencia, empecé a desarrollar la parte de la escritura automática, la psicografía, que han llamado o se ha especificado como la psicografía. Y después, pues con toda esta parte de entrenamiento, le llamo yo, de algún modo a través de la ensoñación o estos desprendimientos astrales, se daban la mayoría de los diálogos. Ahí fue encaminada mucha de la información que sobre todo en la etapa de la adolescencia, pues estuvieron ellos informando, ¿no? Digamos. ¿Estuviste en presencia física de naves y seres? En algún instante, sí. Cuéntamelo, porque mi pregunta no sale. Ok. Mira, cortamos así, retomamos por... Corre. Gracias. Cuando hemos estado físicamente con ellos, es como estar hablando ahora contigo, dialogando exactamente igual. Yo me di cuenta que al cabo de mis primeros 2 septenatos, vuelvo a repetir, creo que fue una... Ahí está. ¿Te estás pisando la cabeza? Sí, porque sí. Bueno, entonces la pregunta era esta, sí, de los encuentros físicos con naves o seres, ¿cómo eran? Sí, cuando hemos estado físicamente con ellos es como estar dialogando con alguna persona completamente conocida y humana como contigo. Ahora me doy cuenta que en estos 2 primeros septenatos observé y analicé que de algún modo fue una preparación antes de que ellos físicamente, de manera con toda su fisicalidad y corposidad se presentaran. Hubo un previo, de algún modo es ir preparando una zona, ahora lo comprendo así, psicológica. Nuestra parte humana en ese arraigo es muy fuerte. Y tener frente a ti algo que sabes que en tu contexto no forma parte de tu tercera dimensión o realidad, mueve mucho la estructura de la creencia sobre todo. De empezarte a cuestionar verdaderamente cuál es la realidad. Cómo puede un ser de otro sistema, de otro planeta, que supuestamente aquí no se sabe o no se dice que es aceptable que pueda viajar en el espacio y en el tiempo a través de la luz, ¿cómo es posible que pueda llegar hacia ti, en tu habitación o en un encuentro simplemente como ahora, donde ahora estamos, en este tipo de lugares? Entonces me di cuenta que todo había servido como en algún inter de preparación para empezar como a relajar la mente y a relajar y abrir mi mente, porque me di cuenta que mi mente era verdaderamente un paracaídas, que si no lo abría no iba a servir para nada. Y yo pude haber detenido esa experiencia seguramente, si seguramente en algún instante hubiera venido a mí ese cuerpo hermoso de la duda o del miedo, y si ese pavor me hubiera tomado en la psicología, una parte muy, muy mental, seguramente en alguna de mis estructuras, tanto de creencia de apertura, yo me hubiera bloqueado, como se ha bloqueado mucha gente. Y estos encuentros físicos han sido sumamente muy enriquecedores, porque a veces con una frase, en muchas ocasiones con una mirada, te dejan en verdad una sensación y una gran lección de lo que es amar la vida, de lo que es comprender y verdaderamente llevar a cabo la unidad. ¿Y en dónde se daban estos encuentros? Te pido si puedes describirme alguna situación. Estos encuentros, como ahora mencionaba, se dieron primeramente en mi casa, dentro de mi habitación. Después nos situaban en lugares abiertos, sobre todo lugares que tuvieran contacto con la naturaleza, como en este lugar donde estamos. Es muy importante que el ser humano, cuando entra en esta comunicación, en este tipo de fases de contacto, de entrada yo siempre menciono que hagan una especie de entrenamiento, entrando en contacto con nuestros lugares de poder, nuestros lugares naturales del planeta. De algún modo la naturaleza, quiero explicarlo así, tiene una frecuencia y una interacción muy limpia, una vibración sumamente muy elevada, que es muy similar y muy parecida a la que ellos te reflejan cuando estás junto a ellos o con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues las citas empezaron a dar en lugares de este tipo. El bosque, tipo de bosque, incluso en este mismo bosque, en años anteriores, incluso hace poco estuvimos acá con algún tipo de experiencia. Y este tipo de lugares están dando mucha facilidad para que te adaptes a la energía de ellos. Dentro de esta preparación que yo decía, el tener también la frecuencia, la sanidad en tu cuerpo, la sanidad en tu organismo y en tu energía para poder estar con ellos también es importante para que tú puedas de algún modo no resentir, sino llevar a cabo en armonía perfecta cuando ellos se acercan en esa energía que ellos expanden también como la misma naturaleza, ¿no? Cuando alguien está dentro de la naturaleza se refleja mucha relajación, mucho dinamismo, mucha energía. Es muy similar. Y este tipo de encuentros se han dado en lugares como estos. ¿Y lograste? Espera un segundo. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en este sentido? ¿Si lograron tomar imágenes? ¿Cómo se hicieron? ¿Por qué? El material que nos han permitido, sí nos han permitido tomar imágenes de ellos.
Es muy importante, de algún modo hemos querido dar el enlace y la comunicación a la gente de que no se queden solamente en el sistema de una fenomenología. La gente debe de brincar y rebasar esa parte, porque hablar de un fenómeno nada más que está ocurriendo no te lleva en sí a la raíz y no te lleva a lo que hay detrás. Toda esta cortina de contacto y de comunicación siempre ha estado. Ellos forman parte, repito, de nuestra historia y siempre han estado. Quien tiene que pasar esa cortina es la humanidad. Y cuando nosotros nos han permitido estar ahí y pasar esa cortina, nos han permitido en algunas ocasiones sí tener material, poderlos fotografiar, poder tomar video, incluso tenemos video de la interacción cuando hemos estado con alguno de ellos. Y incluso alguno de ellos es gente que está encarnada y que está actualmente dentro del planeta. Hay algunos de otros que son prácticamente viajeros, que van y vienen, pero 2 de ellos están actualmente, de la gente que nosotros conocemos, están aquí, incluso están en México y viajan constantemente. ¿Por qué hay algunos contactados y hay mucha gente que no tiene este tipo de experiencias? ¿Qué conclusión has podido sacar o analizar? Hay gente que cuando ha iniciado o ha tenido la oportunidad de esa comunicación ha abusado y no sé en qué punto se pierdan, no sé si eso en algún punto de su propia psicología, en algún propio punto del ego, no sé, la verdad no sé, pero me parece que cuando tú generas una relación de comunicación con alguien, aquí esto estamos hablando a nivel humano, esa fase de comunicación lleva un proceso y lleva una gran fase de respeto. Cuando tú te brincas esas líneas de respeto con quien sea, pues creo que ya puedes echar a perder una gran amistad, ¿no? Entre nosotros es así, como humanos, esto es una ley. Imagínate entre ellos, cuando ellos están colocándose en un amor verdaderamente integral y en un amor de unidad, y que por ese amor están interesados en entrar nuevamente en la fase de contacto y de comunicación con la humanidad, porque esas líneas y en esa gran red todo está conectado y esa gran red tiene abiertas esas líneas para que cualquiera que en verdad desde su corazón lo desee pueda entrar en esa, es como tomar una línea y entrar en contacto con ellos. Me parece, no lo sé a ciencia cierta, lo repito, que cuando hay gente que ha truncado su comunicación o su experiencia, si le llaman de contacto, ha sido quizás por fases muy personales, donde la persona no ha estado alineada, no está verdaderamente en un estado de conciencia y no está en un estado de coherencia. Y yo creo que es cuando lo truncas y lo echas a perder, simplemente lo echas a la basura, como cuando echas a la basura una amistad aquí, ¿no? ¿Y por qué sobre Ciudad de México hay tantos avistamientos? En verdad que México es un lugar mágico, es México mágico. Es un lugar que dentro de algunos puntos que a nosotros nos han dado como información, es un lugar que antiguamente tiene estos puntos y lugares de poder, tiene muchas entradas. Todo nuestro planeta imagina que es un queso gruyère, donde tiene entradas y salidas. Pero México está conformado por muchas de ellas. Y dentro de esta fase que el propio país está jugando, además de estas entradas y salidas, que es para ellos una gran entrada de bases, está jugando un papel además de resonancia magnética y cósmica. Y está jugando un papel incluso para hacer un llamado a la humanidad hacia esta parte interior, para generar mejor frecuencia espiritual y de conciencia para una gran raza que es la gran raza humana, ¿no? Y México tiene que ver, tiene mucho y tendrá mucho que ver con ese despertar. Muchísimas gracias, Claudia. Muy amables, gracias. Por favor, primero dime tu nombre y cómo quieres aparecer presentado. Sí, mi nombre es Héctor Galicia, tengo actualmente 50 años, nací en 1962 y tenemos una experiencia desde la infancia que me tocó vivir. Afortunadamente lo seguimos reiterando, ha sido una bendición. Aproximadamente yo iba a cumplir 8 años cuando en la habitación donde vivíamos me encuentro con una esfera. Siempre comentamos como un dato de marco de referencia la edad, porque en aquellos años la información no estaba abierta como está ahora. Ahora uno accesa a muchísima información de todas las líneas, pero para un niño de aquella época era más complejo, donde afirmo que mi seno familiar me cobijó bastante por el tipo de creencia y de alguna manera me fueron llevando. Toda esta experiencia, cuando yo veo esta luz por primera vez, fue puras sensaciones en todo mi cuerpo físico. Yo me acuerdo que todo vibraba y como niño te preguntas 20,000 cosas si lo que estás viendo es real, ¿no? Era una esfera de este tamaño que pulsaba y se contraía.
Yo calculo que en promedio todo esto duró 4 meses, donde había noches que yo esperaba ver esta esfera y no veía absolutamente nada y acababa por quedarme dormido. Y había algunas noches donde yo estaba haciendo alguna actividad y de repente sentía la sensación en mi cuerpo y veía la esfera. Cuando llega lo más álgido de esta experiencia es cuando yo veo que dentro de esta esfera se alarga en toda la habitación. Yo me recuerdo que yo estaba en un sillón y estaba prácticamente sumido en él. Todo mi cuerpo estaba totalmente mojado, pero tenía yo sensaciones tanto en el plexo como aquí en esta parte de mi cabeza. Y me recuerdo que estoy totalmente sumido en este sillón cuando veo que dentro, en esa luz, muy imperceptiblemente, veo una figura donde yo, para mí, ya no era nada más luz, sino veo un contorno de una cabeza, veo hombros, veo brazos, veo todo un cuerpo. Y en ese momento casi hace un movimiento casi imperceptible esta figura y como si entresaliera de la luz, y es donde lo veo por primera vez. Y ahí es donde también por primera vez yo escucho dentro de mi cabeza, que era, insisto, para un niño algo totalmente extraño, oír dentro de tu cabeza una voz masculina, muy firme, pero muy, muy amorosa. Y ahí es donde inicia toda esta experiencia de vida y empieza todo un caminar, de todo un encuentro, donde a través de esos diálogos pues se empieza a dar toda una comunicación que al día de hoy ha continuado. Ha habido espacios muy largos donde han sido por años que de alguna manera nunca les hemos vuelto a ver, pero sabemos que están. Ha sido muy diversa la forma en la que ellos se han comunicado, desde un nivel holográfico. Con los años después entendí que lo que para mí era algo físico y estaba viendo en ese momento no era más que un holograma y una proyección que ellos estaban haciendo. Empiezo todo este caminar en un silencio, porque ya de por sí el tema es muy complejo y a veces cuando uno lo expone, uno se expone en muchos sentidos. Y llega el momento en que empiezo a caminar y en la etapa de la adolescencia me encuentro con quien ahora es mi esposa y empezamos a compartir, nos conocimos y era como encontrarte con otro loquito que vivió algo similar, con quien puedes tener un intercambio de qué habías vivido, qué te habían dicho, de dónde eran, y 20,000 preguntas que a lo mejor la gran mayoría de la humanidad nos haríamos. Y ahí empezamos un caminar juntos, donde también ella había vivido una experiencia en la misma línea del fenómeno ovni, y empezamos a caminar y a hacer un trabajo muy personal. Te diría que para nosotros han sido años de trabajo muy en el silencio, en lo personal, y sobre todo queriendo comprobar todo esto que es muy, muy amplio y muy complejo. Fueron años para nosotros de práctica, donde estuvimos aislados, y estuvimos prácticamente aislados en el sentido de que podíamos ir y venir del lugar donde nos encontrábamos, pero en el silencio. Y para nosotros fue mucha práctica, pasamos por muchos momentos muy complejos en la misma experiencia, donde tienes estados emocionales que a veces quedas mal parado porque empiezas a ver una realidad que rebasa totalmente todo. Y cuando estás aquí en este mundo no tiene nada que ver con lo que estás sintiendo y experimentando. Y empezamos nosotros a cuestionarles, y se empezaron a hablar muchos temas en su momento, y para nosotros, insisto, lo más importante era comprobar y corroborar en nuestras propias estadías, en nuestra propia vida. Y así es como inicia toda esta experiencia. ¿Qué tipo de comunicación te empezaste a tener con estos seres? Para nosotros era muy importante, como lo vuelvo a reiterar, la información que ellos nos iban dando, qué tan práctica era para nosotros en nuestra vida real. Y empezamos a darnos cuenta que ellos no nos daban más información si nosotros no poníamos en práctica lo que en su momento ellos, de lo cual nos hablaban. Me recuerdo que uno de los temas que más marca en nuestra experiencia para Claudia y para mí ha sido cuando ellos hablan de las cuestiones de la salud. Hablamos cómo está conformada la vida en el universo, qué hacemos aquí, si fuimos sembrados, si somos un proyecto, dónde queda Dios. Empezaron a tocar las creencias, empezamos a hablar, insisto, de muchos temas.
pero para nosotros era importante cada uno de estos temas tener el tiempo terrestre para irlo desmenuzando y poderlo asimilar en alguna medida. Para nosotros, cuando tocamos el tema de la salud, fue muy importante poder experimentar cuando ellos nos dicen que si sabemos cómo estamos conformados. Es ahí donde nosotros damos una respuesta que fue muy limitada. Ellos nos dicen en ese momento que el ser humano está conformado por 21 cuerpos, y cuando nos hablan de 21 cuerpos, en ese momento nos los dejaron ver. Sabes que es extraordinario que puedas ver, es como toda esta plática que estamos teniendo y tengamos aquí una pantalla donde estamos viendo absolutamente todo. La gente de Andrómeda normalmente cuando te quieren mostrar algo te crean una gran cantidad de hologramas. Y en ese momento pudimos ver este desplazamiento de los cuerpos, y ahí fueron años de hablar de ellos, por qué el ser humano enfermaba, qué tenía que ver un estado emocional con un estado mental, con un estado físico, por qué el humano somatizaba, desde cuáles estadías del ser estamos vibrando más. Normalmente ellos nos hablaron de un hermoso cuerpo que es el miedo, que para nosotros es un cuerpo, no es un concepto. Nos hablan ahí en ese momento de cómo la gran mayoría de los humanos estamos vibrando más desde ese cuerpo por toda una estructura social que se ha creado para manipular y bombardear y golpear mucho ese cuerpo. Es ahí donde, insisto, para nosotros ellos, quiero concretar, nos dicen que la gran mayoría de los seres estamos vibrando desde ese cuerpo, que esa información la pasamos al cuerpo del ego, del cuerpo del ego la pasamos al cuerpo mental, al emocional, al físico a través del hipotálamo, neuropéptidos, células. Y ahí está toda la información de lo que nosotros estamos en algún sentido co-creando. Pero desde cuál cuerpo caímos en temas, insisto, como el sistema de creencias, donde empezamos. Fue muy favorable que nos tomaron desde niños, pero aún así cuando estás en una estructura viviendo que es este mundo, pues nos dimos cuenta que no tenía nada que ver lo que ellos hablaban con respecto a lo que nos estaban enseñando a través de las instituciones, de las escuelas. Cuando dices hablar, ¿cómo se daban esas conversaciones? Sí, las conversaciones con ellos han sido de tres formas: holográficamente, telepáticamente y físicamente, como lo estamos haciendo ahorita. La gran mayoría de las instrucciones que nosotros hemos tenido han sido en el desprendimiento o el viaje astral, que te diría que para nosotros es más vívido que lo que estamos aquí en esta tercera densidad. ¿Y cómo te planteaste que esto que estabas viviendo era real? ¿Cómo lograste entender que era una realidad y lo que te estaba pasando? Lo fuimos comprobando. Sabes que ahora que platico con mi esposa de toda esta experiencia, nos ha gustado mucho que ellos no nos llenaron de información. Era como esta misma plática que tenemos, es no me creas nada, sino comprueba esto que estamos hablando. Y de hecho, en nuestra vida siempre lo hemos hecho así, en una practicidad. ¿Qué tanto de la información que ellos nos están proporcionando es real para mi vida? Porque realmente cuando hablas de dimensiones, de lógicas totalmente diferentes a las humanas, parece que no tiene nada que ver cuando hay mensajes que, de hecho, para nosotros todo este tema es muy hermoso y lo dije al principio, es parte de nuestra vida, pero es un tema donde puedes manipular muy fácilmente a niños, como nos hemos planteado más de una vez, como ellos nos tienen considerados, y realmente para nosotros lo más importante es que ellos nos han querido hacer saber que somos responsables de nuestra propia vida, que tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos, no importa cuál sea la creencia de cada quien, no importa cuál sea la estructura de vida que tenga cada persona, lo importante es que haya una coherencia. Desgraciadamente el porcentaje en la humanidad es altísimo de una gran incoherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Para nosotros entonces, si yo hablo de vida del espacio y de un contacto, ¿qué sentido tendría si en mi vida yo soy un gran incoherente y traigo un gran show? De hecho, ese gran show en la gran mayoría de los seres humanos existe. No me eximo como tal porque tenemos una materia y estamos aquí, pero hemos querido trabajar y estar muy atentos en ello para no caer en el show que realmente al humano le encanta. Entiendo.
¿Cuál es el motivo por el cual buscan al ser humano? El motivo es muy difícil de repente confinarlo a un concepto. Te diría que entre más te acercas, más te alejas. Es muy amplio todo este abanico de conocimiento, pero yo te comento que al día de hoy nosotros hemos pensado, como ellos nos lo han dejado saber, que estamos en un cambio muy importante como raza humana a nivel cósmico. Ellos nos explican que actualmente se encuentran en la 11ª dimensión y que ellos están pasando a otra dimensión, pero no pueden pasar si no pasamos todos. De alguna manera, entonces, ¿qué interés ellos tienen como raza en el universo de estar aquí? Pensamos que ahora es el momento de dar un jalón a nivel cósmico para que todo suba. Bien. Me gustaría si me puedes describir un poco más en detalle tangible, cómo o podías conversar. Te voy a dar un ejemplo tonto, que me disculpas. Por ejemplo, en la serie Taken había un momento en donde los que eran contactados siempre pasaba algo distinto. Lo que yo quiero saber es si hay alguna realidad en esto. Si tú estabas solo, si estabas con tu esposa, si pasaba algo alrededor, qué sentías, que me describas físicamente esos momentos. Sí, por supuesto. Sabes que casi la gran mayoría de toda la experiencia es a través de sensaciones. Normalmente el cuerpo mental llega un momento donde es muy limitado, porque todo lo queremos pasar por ese filtro, entenderlo, saber por qué esto, lo otro, que estoy inclusive hasta sintiendo. Cuando empiezas a trabajar con estos cuerpos, y yo hablo de sensaciones, entras en una realidad que ya inclusive hasta para la mente ahora es limitado poderlo expresar. Pero hemos visto formas, los hemos visto a ellos y no nos hemos encontrado con una sola raza. El universo es muy vasto y hay una gran gama de formas que hemos encontrado. La forma más común es este molde humano. Este molde en el universo es muy conocido, con algunas mutaciones dependiendo. Hay seres que son de hidrógeno. Una de las formas más complejas de las que ellos nos hablaron es de esta conformación de seres de oxígeno, pero hay seres de metano. Depende cada contexto dentro del universo, vienen siendo las adaptaciones que ellos tienen, y eso les da una conformación desde la piel, desde las estructuras de su fisicalidad que también ellos llegan a obtener. La forma con la que más nos hemos encontrado Claudia y yo, y la más parecida que ellos nos están constantemente proyectando, es una forma de un molde humano con lo que se ha clasificado aquí en la Tierra como una raza nórdica. Gente de cabello rubio, ojo muy alargado, de una estructura de 220, 230, 250 en un tamaño de su fisicalidad. Algunas mutaciones, obvio, de sus estructuras de digestión. Un dato que a Claudia y a mí nos maravilló siempre es cuando ellos nos hablan de que ellos están manejando 9 cadenas en la espiral del ADN, cuando nosotros tenemos 2. Manejar 9 espirales es algo que te rebasa totalmente. De repente llegamos a ver una experiencia, uno de ellos, como lo vimos en ese momento, nosotros estábamos desprendidos en la nave y vimos cómo al él estar recostado nos dijeron que se estaba proyectando en 9 lugares a la vez, y que cuando se reincorporaba tenía la información de esos 9 lugares donde él había estado. Empiezas a ver formas, empiezas a decir ¿qué es esto? Esto rebasa totalmente, pero cuando vas a la parte de tu creencia y dices, bueno, pareciera que no hay límite en formas para un creador que puede seguir co-creando. Y dime, ¿has averiguado o has entendido el por qué hay tantas apariciones en los cielos y sin embargo es muy poca la gente que puede tener tu experiencia? Sabes que hay muchas más personas de las que actualmente son públicas. Nosotros pasamos por el proceso de hacernos públicos hace 3 años. Por la complejidad de un sistema como en el que uno vive cuando te exhibes, pero es mucha la gente que está siendo actualmente contactada en muchas partes del mundo. No todas las personas quieren hablar. Pensamos que un cambio de vibración como en el que el planeta entró, para nosotros 2012 era el principio,
y ellos nos están hablando de eventos en este 2013, 2014. Pensamos que vienen eventos de un despertar para la raza humana. Todo es cuestión de tiempo. No es más que únicamente para nosotros una cuestión de tiempo. Sentimos que todo este movimiento tiene que ver mucho ahora con todas las señales que ellos están dando en todo el mundo. Hay oleadas, hay espirales en Rusia, en China, en cualquier parte donde uno voltea y empieza a ver el fenómeno. Ellos, como decimos nosotros, le están subiendo de volumen. Y este año en particular va a haber cada vez más y más y más, hasta que sea esto un contacto inminente. Muchísimas gracias. Gracias a ti.